En Sin Filtro, ahí lo están viendo, desde su casa, como todos nosotros que seguimos con este momento duro de pandemia, con un querido amigo de la casa, un amigo personal, el doctor Gonzalo Hidalgo, uno de los abogados constitucionalistas más importantes que tiene Bolivia, así que es una voz autorizada, y obviamente le pedí que esté presente en este programa por todo lo que ha pasado, ¿no? Este cambio de fecha, Gonzalo, rápido, repentino, nuevamente, porque arrancamos en mayo. Ahora la fecha de elecciones es el 18 de octubre y como a mí siempre me gusta dar mi opinión, porque este programa se llama Sin Filtro, creo que es atinado, porque estamos en un momento, Gonzalo, gravísimo, gravísimo en cuanto a la salud pública. Los hospitales están colapsados, lo que todos ya sabemos. Así que me parece que este momento, esta postergación fue atinada. Mi primera pregunta es obviamente sobre eso. ¿Qué opinás de este cambio? Si compartís mi opinión de que era una locura el 6 de septiembre en este contexto de emergencia, hacer votar a la ciudadanía. Bueno, muy buenas tardes, estimado Agustín. Un saludo muy cordial a todos los televidentes que ven el programa Sin Filtro. Respecto a lo que se determina una nueva fecha, que la ha determinado el Tribunal Supremo Electoral para el día 18 de octubre, desde un punto de vista netamente jurídico-constitucional, el Tribunal Supremo Electoral ha actuado correctamente en definir la fecha, porque el artículo 24 de la Ley 018, que es la ley que rige el órgano electoral plurinacional, le da esa competencia que no la quiere reconocer la Asamblea Legislativa Plurinacional y muchos políticos, por supuesto, incluido el MAS, en el sentido de que se necesita hacer una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional para la convocatoria, lo cual no es necesario, Agustín. ¿Por qué? Porque el artículo 24 en su numeral 7 de la Ley 018 establece en las atribuciones que tiene el Tribunal Supremo Electoral, establece lo siguiente: convocar a procesos electorales de periodo fijo establecidos en la Constitución Política del Estado, fijando la fecha de realización de los comicios y aprobando el calendario electoral correspondiente. Punto seguido, todos los demás procesos están convocados o serán convocados mediante ley expresa según lo establecido en la ley del régimen electoral. ¿Qué significa esto? Que hay una gran confusión de parte de los políticos de uno y otro lado, en el sentido de que no hay necesidad de una ley elaborada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada por el órgano ejecutivo para convocar elecciones. Estoy leyendo un artículo clarísimo, que es el artículo 24. Por tanto, solo la Asamblea Legislativa puede hacer convocatorias a través de leyes en coordinación con el órgano electoral en temas de referéndum o revocatorias de mandato, por ejemplo. Esa es otra cosa. Claro. Se está confundiendo. Y el artículo 24 es clarísimo, es decir, hay una norma y hay una regla, y la regla se la cumple estrictamente. Por tanto, el Tribunal Supremo Electoral ha actuado de acuerdo a su facultad que tiene como un órgano independiente. Bueno, clarísimo, la verdad que clarísimo. Como estamos con, el tiempo justo, porque yo te he elaborado unas preguntas que creo que son las que se hace la gente, así que sin perder tiempo, vamos a las preguntas para que, nos aclares muchas dudas que tenemos todos, ¿no? Con respecto al proceso electoral, que es el tema que nos compete en el día de hoy. Bueno, la primera pregunta sería: ¿el Tribunal Supremo Electoral puede convocar a una elección sin necesidad, sin que haga falta, ¿no? Una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional? Bueno, creo que un poco lo has contestado recién, ¿verdad? Correcto, sí, correcto. En sí, la introducción iba de alguna forma coordinada con esta pregunta que acabas de formularme. Y por supuesto, el artículo 24 de la ley del órgano electoral plurinacional establece esa atribución al Tribunal Supremo Electoral. Y es más, voy a volver a repetir, el artículo 4, donde establece los principios que rigen al órgano electoral plurinacional y por supuesto a todo el sistema electoral, en su numeral 10 del artículo 4 de la misma ley 018 establece lo siguiente: el órgano electoral plurinacional tiene autonomía funcional respecto a otros órganos del Estado. No recibe instrucciones de otro órgano del poder público ni presiones de ningún poder fáctico. Es clarísimo. Entonces, significa que
el Tribunal Supremo Electoral ha actuado de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley orgánica, que es la 018 y la 026. No nos olvidemos que son leyes que han sido determinadas por el Poder Constituyente, porque se encuentran establecidas en las disposiciones transitorias de la Constitución del 2009. Y es más, para que el pueblo entienda y los políticos entiendan, ¿cierto?, que esa Constitución del 2009, la vigente, ha sido sometida a un referéndum el 25 de enero del año 2009, y por lo tanto hay una doble vinculación. Por un lado la parte jurídica y por otro lado la voluntad popular del pueblo, que se le dijo sí a la aprobación de la Constitución. Por tanto, el Tribunal Supremo Electoral ha actuado de acuerdo al marco de la ley, y basta que el Tribunal Supremo Electoral se deje manipular por otros órganos del Estado o por políticos, porque el Tribunal Supremo Electoral no necesita hacer ningún consenso con personas. Los políticos no son instituciones, son personas, son particulares que representan, entre comillas, a una organización o a una sigla, porque no hay políticos que tengan cierto... Me río porque la verdad que es tal cual. No, ellos se creen, algunos políticos parece que se ponen la capa de Superman y creen que pueden hacer todo, votar todo y decidir todo. Por supuesto. Cuando regía la anterior Constitución abrogada del año 67 con reforma del 94 y 2004, sí, se hacían convocatorias a elecciones mediante ley. Ese era otro régimen constitucional. Pero hay que hacerles entender a los políticos, Agustín, que ellos no tienen potestad ni facultad para venir a condicionar al Tribunal Supremo Electoral, que es un órgano netamente de carácter independiente. Es un órgano... Está claro, es un órgano independiente en un sistema republicano de división de poderes. Por supuesto. Y la división de poderes se respeta. Que no nos guste o que nos parezca que es, no sé... anticuado, lo que sea, estamos de acuerdo, pero mientras una ley está vigente, a cumplirla. Lo que pasa es que ya no es un parlamento, es un partido político el que presiona en ese parlamento, porque ya no tienen legitimidad ni representatividad, ¿no? Y hay que ser justos en el sentido también de que el actual gobierno de la presidenta Áñez ha transgredido un tema ético-moral, al principio haber dicho ella de que no le interesaba candidatear y luego aparece de candidata. Eso también ha roto la confianza en el pueblo boliviano y hay que reconocerlo de esa forma. Los políticos en Bolivia no responden a la Constitución, responden a sus mezquinos intereses, todos, de uno y otro lado, y lo digo con nombre y apellido. Y me estoy refiriendo en un ámbito de respeto democrático, porque así percibimos... Sí, claro, acá eso es lo que me gusta a mí cada vez que te invito al programa. Hablas con total libertad, como tiene que ser, como debe ser una democracia. Por ejemplo, lo que acabas de decir de la doctora en cuanto a su postulación, bueno, ahí discrepamos, pero es parte de la democracia, porque yo creo que tiene derecho a ejercer sus derechos políticos, ¿no? Pero lo respeto, claro, tu punto de vista. Bueno, sigamos por favor, Gonzalo, con el tema que nos trata, que es el movimiento de la fecha electoral. Te preparé otra pregunta, que creo que a la gente le va a interesar mucho tu opinión, como experto en la materia. Existen 3 escenarios, que son que las elecciones sean presionadas para que se lleven a cabo el 6 de septiembre a pesar de todo, a pesar incluso de este llamado que tenemos ahora. El otro sería que el 18 de octubre de este año y que se rompa el esquema y que que se vote el 18 de octubre, y el otro que se realice una nueva convocatoria, supongamos, Dios quiera que no, pero supongamos que la cosa se dispara a niveles estratosféricos en cuanto a contagios, fallecimientos y personas afectadas, Dios quiera que no, y bueno, y se realiza una nueva convocatoria para elecciones generales. ¿Qué escenario percibís vos que puede suceder de estas 3 opciones que te estoy planteando, ¿no? Bueno, para ser responsables, esos 3 escenarios que acabas de plantearlos y de preguntarlos, esos 3 escenarios están vigentes. Están vigentes porque el 6 de septiembre, ¿cierto?, es una fecha que se ha consensuado entre el Tribunal Supremo Electoral y los actores políticos y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, se ha consensuado de una manera, se podría decir, incluso no respetando la institucionalidad constitucional.
El otro escenario es el que ahora lo ha planteado el Tribunal Supremo Electoral, haciendo cumplir sus propias atribuciones de fijar la fecha, tal como está establecido en el artículo 24, numeral 7 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional. Por tanto, esa fecha también es posible que se pueda dar unas elecciones, es posible, ¿no? Pero como la pandemia de alguna forma también va a tomar una decisión de cuándo podrían ser las elecciones en Bolivia generales, ¿no? Por tanto, ese tercer escenario, que sería una nueva convocatoria a elecciones generales, desde mi punto de vista constitucional y ciudadano, y ante todo personal, creo que ese sería el mejor escenario. El 18. Porque no solamente tenemos que en estos momentos enfocarnos en la salud pública, que es algo muy importante, muy urgente y trascendental para la vida de todos nosotros, incluso para la mía y la tuya, querido Agustín, porque no estamos libres, y es más, tenemos un sistema público y privado de salud, el cual no nos garantiza absolutamente nada, no hay ni siquiera medicamentos, no hay oxígeno. Son muchos los elementos que en Bolivia se tienen que rearmar institucionalmente. ¿Vamos a seguir concurriendo a las elecciones sin partidos políticos? Es decir, sin un instrumento, entre comillas, que tenga elementos ideológicos y de responsabilidad histórica con el país, o solamente pues vamos a empezar a alquilarnos siglas, a prestarnos siglas y solamente a conseguir intereses mezquinos. Por tanto, creo que la tercera opción que tú planteas en el sentido de una nueva convocatoria es la más sana, porque tranquilamente el Tribunal Supremo Electoral, con las atribuciones que tiene, hace cumplir el artículo 94 de la Ley del Régimen Electoral Plurinacional, en el sentido que necesitan al menos 150 días para preparar una elección. Y más, hay gente que va a cumplir 18 años el 18 de octubre y 30 años. Ellos tienen todo el derecho a postularse también a cargo de diputados, senadores y presidente y vicepresidente. Por lo tanto, yo creo que aquí la democracia no puede ser, es decir, confiscada por caprichos de fuerzas políticas que no están haciendo absolutamente nada por el país. Y hay temas que hay que resolverlos. Hay que resolverlos y hay que resolverlos con justicia. Ese es el elemento que yo pienso que es muy importante hacerlo. El tercer elemento, el tercer escenario, desde mi punto de vista, es el más adecuado, una nueva convocatoria para elecciones generales. Ok, Gonzalo. Y vamos a la última pregunta que me interesaba formularte. Un poco hablaste de esto ya. Hay como una dicotomía, ¿no? Como un blanco o negro Boca River, que es la salud pública versus la salud democrática de Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nos importa la salud de la gente que se está muriendo y la sometemos a una elección? ¿O la democracia que se basa en el voto como instrumento principal de la expresión de la voluntad de los pueblos, que digamos que elige quién los representa, es la prioridad para mantener un equilibrio institucional, ¿no? Que es fundamental en cualquier estado libre? ¿Qué hacemos con este Boca River? Pues lo entrevistaron al doctor Larrea, que es el presidente del Colegio Nacional de Abogados, y él dio un dato que hay que confiar, es una persona de la ciencia médica, de la ciencia de la medicina, perdón, y él anunció de que en septiembre vamos a tener más de 200,000 contagiados confirmados en Bolivia. Bueno, pero a esto hay que aumentarle por lo menos el 30%. Es un panorama que asusta, Gonzalo. Es un panorama, yo lo llamaría incluso de un holocausto. ¿Por qué un holocausto? Porque Bolivia no tiene los medios ni técnicos ni económicos en estos momentos, ¿cierto? Para poder... Me atrevo a decir tampoco humanos por la cantidad de médicos. Por supuesto. Hice una nota, Gonzalo, perdóname que te interrumpo, porque hacia lo que estás hablando, con una doctora, no sé si tú la has visto el día viernes en el programa. La doctora me dijo que había en Bolivia, me acuerdo tal cual, uno cada 1,000. Un médico cada 1,000 bolivianos. Y que eso, me dijo la doctora, es bajísimo. Comparo con Argentina, que creo que son 30 cada 1,000. Bueno, es preocupante lo que estás diciendo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es lo siguiente, no se trata acá de hacer una especulación en el sentido de ser alarmista. No. Soy realista.
Y creo que eso es lo que nosotros los bolivianos, que al final somos los que vamos a decidir por unos cuantos que quieren ocupar cargos públicos y cargos de poder, pero somos la mayoría. Ellos son unos cuantos cientos que quieren entrar a la administración pública y a vivir de nuestra plata, porque somos nosotros los que pagamos $6,000 millones al año en sueldos públicos a los 540,000 servidores públicos, que representan 3.500 millones de bolivianos al mes. Multipliqué por 12 y más un aguinaldo. Eso nos da 6,000 millones más o menos de dólares anuales. Eso es algo inaudito. Por tanto, creo que los bolivianos, nosotros, los que no tenemos, es decir, un partido político, los que no dependemos de una... estás hablando del ciudadano común. Del ciudadano, de los millones, del 98% de los bolivianos o del 95%, nosotros creemos que es más importante en este momento generar un acuerdo por la salud pública que un acuerdo por el sistema político, ¿cierto?, que ya está contaminado. El actual gobierno tiene muchísimas deficiencias, ¿cierto? Y lamentablemente, ¿cierto?, el peor error que ha cometido, vuelvo a decirlo, es haberse postulado a la presidencia, porque caso contrario hubiese habido mucha más confianza en el gobierno, ¿cierto? Hubiese habido una tranquilidad en el sistema democrático. He leído que existen dos vocales del Tribunal Supremo Electoral que no están de acuerdo y exigen que se promulgue una ley para modificar la fecha de elecciones. Entonces, fíjense, ni en los órganos se ponen de acuerdo. Es una cosa es decir, locos. Son 7 vocales. Es una contradicción total. Que representan a más de 11 millones de bolivianos para garantizarnos el sistema electoral democrático y no se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Para qué se elegido? ¿Qué va a pasar? El problema es quién los ha elegido, el órgano político. Los ha elegido unas ternas de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, mientras los órganos sean, es decir, de alguna forma cuoteados políticamente, estamos fundidos. Lamentablemente estamos fundidos. Bueno, vamos a ver cómo termina esta novela. Este ha sido un capítulo más de la novela electoral del año, porque lo tenemos que tomar con un poco de humor, con alegría, porque si no es dramático. Pero esperemos que tenga un final feliz en los dos aspectos, en la salud pública y en la salud democrática. Yo tengo esperanza siempre, así que espero que la situación baje, se estabilice, que no tengamos ese panorama que escuchaste tú mientras te entrevistaban con este médico que contaste recién, que dice que en septiembre va a haber, una cifra escalofriante, y que la salud democrática de Bolivia se va a sanar en parte, cuando la gente pueda ir a votar y elegir su próximo presidente o presidenta. ¿Cuándo va a pasar eso? En principio el 18 de octubre, pero veremos qué pasa, ¿no, Gonzalo? Sí, y también pues se sanará la democracia cuando tengamos una clase política que realmente, cierto, sea coherente y tenga razón de hacer las cosas como debes hacerlas, ¿no? Y no solamente dejarte guiar por algunos intereses, porque, a ver, seamos esta última pregunta, le hagamos la pregunta al pueblo. ¿El pueblo piensa en este momento que de los candidatos que están, de los 8, van a resolver el problema de fondo de Bolivia? Esa es una pregunta que hacernos. ¿Ha habido algún debate de los candidatos? ¿Conocemos sus propuestas? Porque el tiempo ha cambiado. Lo que va a suceder en Bolivia luego de las elecciones, sean este año o el próximo, Dios sabe cuándo van a ser. En nuestra Constitución tenemos un valor en el artículo 8 que establece vida armoniosa. Es un valor constitucional, pero ¿lo respetan los del más o los del menos o los de Comunidad Ciudadana o los del Chi? No sé de qué. ¿Los respetan ese valor de vida armoniosa cuando ahora ya están amenazando incluso con elementos que dan terror de escuchar de un boliviano, amenazas en el sentido que va a correr sangre, etcétera? Una locura. Por eso sale de un libreto, de la racionalidad humana. Yo francamente no entiendo qué está sucediendo en Bolivia con la clase política y con todos. No voy a excluir a ninguno porque todo lo que están haciendo no les importa la Constitución. Y algo más, yo reto a los que van a postular, se han postulado a candidatos a senadores, a diputados, pero que están ejerciendo un cargo público en este momento, renuncien 3 meses antes del día de la elección.
3 meses antes, como dispone el artículo 238, parágrafo 3 de la Constitución Política. No va a renunciar nadie. No se escuden, en esa sentencia constitucional en la 032 que ha inaplicado la Constitución para que no renuncie, sigan trabajando y sigan haciendo campaña. Señores, si ustedes van a presentarse, háganlo, hagan patria con la Constitución. Renuncien, por favor, 3 meses antes del día de las elecciones, tal como establece ese artículo. Caso contrario, lo que están haciendo ustedes es una traición a la Constitución y están haciéndose la burla de un proceso constituyente. Bueno, Gonzalo, se nos pasó volando el tiempo, nos hemos pasado de largo, pero no importa porque lo ameritaba esta charla muy interesante, que seguro que a la gente le va a esclarecer muchos puntos, como has mencionado los artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, un gran saludo, cuídate mucho, cuida a tu familia y bendiciones para todos los bolivianos y los sentidos pésames para las familias de los 2.347 fallecidos y para todas aquellas personas que en este momento están luchando entre la vida y la muerte. Un saludo y un abrazo para todas las familias. Me sumo a ese pésame, ¿no? El doctor Oscar Urenda, hace pocas horas también falleció el jefe de epidemiología, digo bien, de Santa Cruz. Los muertos están también los médicos están entregando su vida. Así que respetemos un poco la actividad de los médicos, de las enfermeras, de las policías, todos los que nos están cuidando y quedémonos en casa. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau.